a todas. Daros las gracias por venir al ciclo de conferencias de Ribagorza, Huellas en la Tierra, que organiza la comarca a través del Departamento de Cultura. La conferencia de hoy nos presenta los títeres populares de Brasil, conexionados con las tradiciones europeas, por Traspusteros Teatro Isabela Machado. Os haré un poquito de introducción, que es para presentar al grupo. El grupo fue creado en el 2004 por el titiritero aragonés Marcos Pena, que es él, y en el 2011 se le unió la brasileña Isabela Machado. El grupo tiene en su repertorio 6 espectáculos para niños y adultos, escenificados con títeres, teatro de sombras, lambe-lambe y actores. Sus espectáculos se han presentado en diversos continentes en más de 10 naciones. La compañía es especializada en teatro de títeres populares brasileños, mamulengo. Luego os explicará Isabela lo que quiere decir. Isabela Machado es postdoctorada en el tema. Trapusteros tiene un espacio teatral y asociación cultural, la Borda del Títere, en Aguinaldo, Graus, con programación habitual de talleres, exposiciones guiadas y demostrativas de títeres para niños y adultos. Lo importante también de esto es que no podemos olvidar y debemos apoyar a estos nuevos pobladores que nos traen sus iniciativas y hacen posible que nuestros pueblos que están en riesgo de despoblación puedan seguir adelante. Gracias. Y ahora os paso a Isabela Machado. Gracias. Marcos, ¿quiere hablar? Bueno, solo eso, en realidad iba a presentar a Isabela, pero yo lo he hecho a Aurora. Eso, decir que Isabela, pues nosotros comenzamos a hacer títeres también en el año 90 y algo yo, Isabela antes, en otras compañías, hasta que yo fundé en el 2004 la compañía, ¿no? Pero Isabela ha sido durante muchos años directora del Instituto de Artes de la Universidad de Brasilia y primero es doctorada en la Universidad de Dublín, ¿no? En la Trinity College, después en la universidad, postdoctorada en la Universidad de Évora, en Portugal. Y es directora ahora del grupo Trapusteros y bueno, pues, decidimos abrir un espacio en venirnos de Brasilia, donde también teníamos un espacio que ahora está ocupado por un pintor, que lo dejamos allí con él, y comprar una casa en Aguinaldo, recuperarla, ¿no? Una ruina, literalmente, y recuperarla, y hemos hecho allí pues un centro cultural, que tenemos un teatro en el exterior para 100 personas, sentadas o en pie incluso más, para conciertos, funciones, tal. Una sala de exposiciones pequeñita o una sala para sentar a 30 espectadores también en la bodega, o poner la exposición nuestra de títeres de mamulengo y hacer talleres, tal. Y en la casa ahora está preparada para recibir hasta 10-12 personas, grupos de teatro que vengan a hacer pasantías culturales, tal. Entonces, bueno, estamos en esas, en nuestro festival, que llevamos 2 años haciendo un festival de títeres en Aguinaldo. El primer año fue nacional, este año ya ha sido internacional, han venido grupos de Inglaterra, han venido grupos de Brasil, también venido grupos de Zaragoza, de Cataluña también han venido este año. La primera edición fue solo en Aguinaldo, llegaron a Aguinaldo, un pueblo de 12 personas, llegaron en 4 fines de semana 400 personas. Y este año, que ha intervenido ya la comarca, ha intervenido también el Ayuntamiento de Navarra y el Ayuntamiento de Graus, han pasado por el festival unas 700 personas este año. Entonces, claro, un pueblo de 12 habitantes, meter 100 cada fin de semana. Incluso este año ha venido gente del Centro de Arte Contemporáneo del Alto Ampurdá, de Camallera, un pueblo del Alto Ampurdá. Vinieron 2 días estuvieron allí con nosotros artistas de varias modalidades, ¿no? De arte contemporáneo, pintor, poeta, compositor, poeta
cuentacuentos. Fue muy interesante, tuvimos 2 días de creación y de intercambio con ellos. Entonces, así, muy contentos. Incluso tuvimos una conferencia sobre el papel del arte en la repoblación de los pueblos, vacíos o vaciados, ¿no? Porque muchas veces hablamos de pueblo vacío cuando en la verdad, la realidad fueron vaciados. Hubo también intenciones políticas por detrás, ¿no? De la no manutención de la gente en estos pueblos. Y fue muchísimo interesante esta conferencia. Habíamos ali como 30 personas en el centro social de Aguinaldo discutiendo esta cuestión. Bueno, yo creo que voy a sentar aquí porque ahí puedo ver ¿no? Ver las también. Pues sí, te donde quieras. ¿Cuándo se hace el festival? Ahora está siendo en agosto. En agosto porque no es la mejor fecha profesionalmente para nosotros porque dejamos de ir a sitios, a lo mejor, ¿no? Pero es cuando más gente hay en la comarca, más turista, más, porque realmente el público que viene es, claro, el 20% es de la comarca, de Navarra, de Rao, de por aquí, de por allá, más, pero el 70% es turista, o nacional o internacional que está por allí. Los campings, o viene gente de varios países. Bueno, entonces pasamos a hablar a lo que vamos, ¿no? Del mamulengo. Voy a leer algunas partes, pero la mayoría quiero hablar. Y bueno, soy una especialista en mamulengo, porque fue mi tema de doctorado. Estuve incluso viviendo con varios titiriteros durante 8 meses, porque es importante comprender que esta tradición es como si fueran las tradiciones de títere en Europa a un siglo atrás. Porque hoy, ¿no? Los grupos aquí ya son grupos profesionales, grupos que son de artistas, que sobreviven de esto, pero mamulengo aún hoy en Brasil es una tradición como si fuera, siempre uso esta comparación como la jota. Hay las agrupaciones de jota, ¿no? Que son profesionales en el sentido que son artistas, que dominan la técnica, el lenguaje de la jota, pero no sobreviven de esto, hacen otras cosas y en ciertos momentos se juntan para hacer la jota, ¿no? Y presentarla en las fiestas, en fin. Y el mamulengo en muchos sitios aún en Brasil, principalmente en el interior de los estados del nordeste de Brasil, también son así. Muchas de estas agrupaciones no viven exclusivamente de este teatro, ¿no? Aunque sean profesionales, porque dominan la técnica, la dramaturgia, los títeres. Bueno, esto para situar. Paralelo a esto, hay muchísimos grupos de mamulengo que sería como los títeres en la actualidad en Europa. Son como nosotros, ¿no? Gente que son artistas, que trabajan con el lenguaje del mamulengo, y ahí voy a hablar un poco de esto, circulan y viven exclusivamente de esto. Entonces, a estas dos realidades, porque Brasil es un país muy grande, muy diverso, dependiendo de la región, ¿no? Es un país continental y tenemos también estas diferentes, distintas formas de mamulengo. El mamulengo que voy a hablar hoy es más este mamulengo que sería más original, ¿no? El mamulengo que todavía está en el interior y mucha gente de estos grupos viven y circulan por allí, por aquella región, no circulan por todo el país, no van a festivales internacionales, están más allí en su región, ¿no? Y bueno, la noticia que tenemos del surgimiento de la génesis del mamulengo es que está presente hace más de 2 siglos.
Y tenemos noticias, incluso documentales, de la presencia de este teatro de títere hace mucho. Y al que parece, este teatro de títeres nació principalmente en el medio rural, aunque también hace mucho tiempo que ha platicado en la ciudad, en las capitales de los estados del nordeste de Brasil, ¿no? Una cosa que es muy importante, este teatro de títeres es hecho siempre desde abajo. El titiritero segura los títeres de abajo, la mayoría son de guantes, aunque vamos a ver que hay otros también, varilla, la vara, hay otros tipos también de títere. Pero siempre está abajo el titiritero y está, no es escondido, ¿cuál es la palabra? Oculto del público por un teatrino o una cortina, entonces para que tengamos, ¿no? Y como decía, en su forma original, los titiriteros, el mamulengo, es hecho por gente del pueblo, pertenece a las camadas populares, son campesinos en el contexto rural y el contexto urbano, trabajadores corrientes, ¿no? Entonces es una expresión muy popular, ¿no? Y entonces de esta manera este teatro de títere expresa la visión de esta gente, ¿no? Es muy como una representación cómo esta gente ve el mundo y al mismo tiempo está en conexión con muchas otras tradiciones populares artísticas de Brasil, como tenemos muchas tradiciones, ¿no? Como muchas que vienen de los cultos de los bueyes, los toros, también de forma de títeres, del baile. Entonces, la fiesta, el amor, temas como el amor, la fiesta, el trabajo, las relaciones de poder, las creencias, muchos están presentes en la escena del mamulengo, ¿no? Y formaliza esto como un arte popular. Y la base de esto es la risa. Aunque se discute cuestiones como disputa de poder, pero al final lo que el titiritero busca es que la gente se ría. Entonces, un público que se ríe mucho es señal que es un buen titiritero, ¿no? Entonces es una forma de aprecio muy grande que ellos tienen, ¿no? Entonces, él también, pero aunque sea la risa, es una risa, como decía Bakhtin, no sé si alguien ya oyó hablar de Bakhtin. Bakhtin es un ruso que trabajó mucho con los aspectos de la cultura popular europea, de la cultura carnavalesca en Europa, desde el siglo XV, XVI, como la gente a través del carnaval, que sería el carnaval para la gente, formas de inversión de la realidad. La realidad es tan dura que durante el carnaval hacemos muchas formas de inversión. Entonces, por ejemplo, el muerto, el vivo, el muerto carga el vivo en la cuesta, la mujer pelea con el hombre y muchas formas de inversión. Y estas formas de inversión también existen en la escena del mamulengo. Por ejemplo, una forma muy presente es que el héroe del mamulengo siempre gana de las autoridades. Entonces, el héroe muchas veces es negro, pero hay algunas partes que no es negro, pero es pobre, siempre es pobre, ¿no? Y pelea con las autoridades y siempre al final las vence. Entonces, las autoridades pueden ser policía, los curas, los tierratenentes, aristocratas. Si hay pelea, siempre vence. Y a veces también la autoridad es una autoridad trascendental, como la muerte y el diablo, que también está muy presente, ¿no? Y muchas veces también intentan vencer la muerte, pero esta no, esta siempre no
aunque Puccinella italiano, que también es una tradición de títeres en Italia, Puccinella vence la muerte, pero en Brasil el mamulengo no. La muerte cuando llega siempre, ¿no? Y entonces son siempre esos espacios de tensión, que es la forma, ¿no? Que también es de la propia vida, porque distinto de España, nosotros tenemos una sociedad muy estratificada socialmente hablando, ¿no? Hay una clase baja que es muy pobre. Abajo de esta hay una que, no sé cómo podría, son miserables casi. Oficiosa. Oficiosa, pero la mayoría es una clase baja y después una clase media y un poco la clase alta, la burguesía, que detiene 60% de la renta, ¿no? Entonces imagina que 60% de la gente tiene 20% de la renta per cápita del país. Entonces hay un desnivel muy grande y esto también está muy presente en la escena, ¿no? Y dentro de todo este contexto, interesante porque el Mamulengo no es un teatro de títere para niños y niñas, aunque como es presentado abierto en la calle, en los mercados, o mismo en el contexto rural, en el campo, ahí si están niños y niñas no hay problema, todos que están presentes lo asisten. Pero digo, en la temática, no es una temática exclusiva para niños. Inclusive es interesante notar, no hay personajes niños en el Mamulengo. En su contexto original no, son todos adultos, ¿no? Ahora, con estos nuevos grupos de titiriteros más jóvenes, como nosotros, por ejemplo, hacemos un espectáculo de Mamulengo, porque está muy basado en varios personajes en la dramaturgia del Mamulengo, cuyo personaje principal es una niña. Entonces, quebramos dos paradoxos, ¿cómo se dice? Paradigmas, ¿no? Que es no tener niño y nunca las mujeres son las protagonistas, porque también es una tradición muy misógina, ¿no? Muy machista, porque es hecho principalmente por hombres, ¿no? Ahora que estas cosas están empezando a cambiar, porque hay muchas titiriteras, mujeres de la nueva generación, que también traen a la escena temáticas y cuestiones de la contemporaneidad, ¿no? No es porque es una tradición que está fijada en el pasado, porque la tradición está siempre cambiando. La jota también, hay muchas temáticas en la jota actual que son temáticas actuales, ¿no? Que convive también con una temática más antigua, más del campo, y así también pasa. Bueno, podemos entonces, Marquito, a empezarlo hablando del grupo del Mamulengo, ¿no? Y siempre pensando en esta forma, esto es una presentación en un contexto rural que está en el inicio, entonces la gente está llegando allí, ¿no? Y esta es una formación que es muy de Pernambuco, que es uno de los estados, que es una formación donde tenemos el maestro titiritero, que es como el dueño de todo esto. Él tiene los títeres, tiene de memoria toda la dramaturgia, porque una cosa, es una tradición oral, no hay texto escrito. Esto todo que es repasado es a través de la convivencia y de oír, ¿no? Claro que hoy en día yo, por ejemplo, transcribí muchos textos, porque los grabé y también para que no desaparezcan. Yo tengo, ¿no? Yo y otros investigadores. De esta generación, esta generación de titiriteros, una cosa más contemporánea, nadie apuntaba nada. O sea, el que aprendía se lo aprendía de ir con el titiritero por los pueblos, se lo aprendía, incluso no se lo debía aprender literal, ponía de su parte. Claro. Aquello debía ir cambiando cada vez más. Porque esto, entonces, tenemos ahí, podemos pasar, los maestros, que estos son algún maestro,
ya la mayoría aquí ya se fue, que vamos a... El maestro Zé Divina, puede pasar. João Galego, que todavía vive, pero su mujer Marlene ya también no está. ¿Ves? Lo que comentábamos, que es en un ambiente rural, pues fíjate el panorama que hay detrás. No es... Eso está en casa de ellos, seguramente. Pero claro, es urbano, este es Carpina, ¿no? Sí, pero siendo urbano, pero es el panorama que se ve detrás. O sea, que se ve que es suburbio, se ve que es súper pobre, el ambiente y tal. Eso es lo que dice ella, eso no, eso es en la ciudad. Pues no, fíjate que no me da al campo. No va a ser al campo, ¿no? Como, o sea que... A veces el campo es más estructurado que la ciudad, posiblemente. Muchas veces son. Podemos pasar, entonces, esto también es otro maestro también que ya nos dejó, que está en su taller, ¿no? Tallando, porque la mayoría de los maestros también construyen los títeres. Él es de los más contemporáneos, que ya fue de los más... sabía leer, sabía escribir, bueno, mucho más que eso, pero la mayoría no sabían leer. También complicado para pasar textos, ¿no? Claro. Y escribir. Entonces él sí es una persona ilustrada, ya es de los... Él también ha muerto, es increíble porque la mayoría aquí ya está. Sí. Pero este ilustrado que dice Marcos, yo discuto en mi tesis, porque ellos son extremadamente ilustrados en la temática de Mambolé, porque aún no sepan, saben leer, pero tienen una memoria fenomenal y saben muchísimos versos, canciones, textos, es una cosa muy increíble, ¿no? Porque tiene todo en la memoria. Y entonces, junto con el titiritero maestro tenemos el contramaestre, que es un ayudante principal, ¿no? Sí, sería como si fuese, yo a veces lo digo en el contexto de obra, o sea, el jefe de la compañía es el jefe, es el gerente, es el capataz, dueño. El contramaestre sería el oficial de primera. Y luego serían los demás que ayudan, que serían los peores de la compañía. En general, el contramaestre, esta es una mujer, ¿no? Es la mujer del maestro de Divina que lo ayuda. Y en general también son hijos y sobrinos o un vecino. Y a través de esta convivencia donde se aprende, ¿no? Es donde se va memorizando los textos, las músicas y todos los versos. Y bueno. Aparte de eso, tenemos una figura, puede pasar, que es Mateus, que es como, no es, este está del lado de fuera del teatrino, y es como un intermediario entre títeres y el público. Mira, ahí está hablando con el títere, ¿no? Y habla con el títere como si el títere fuera uno de nosotros, porque esto pasa mucho en la escena del Mambolé. El títere es como si fuera parte de esta comunidad que está allí compartiendo este universo, ¿no? Y él también informa al titiritero, al maestro, si hay alguna autoridad. Por ejemplo, si llegó Aurora aquí, el maestro dice, mira, llegó la alcaldesa de Estopiñán, Aurora y tal. ¿Por qué? ¿Qué hace el maestro dentro? Hace algún homenaje a Aurora a través de su títere. Nunca es a través de él, porque él en este momento son sus títeres, no es su títere. El títere complementa, pone a Aurora dentro del contexto, porque esto es muy importante en el Mambolé. Es la cosa de aquí y ahora. ¿Dónde estamos? Este contexto que se efectiva en el encuentro del público con los títeres, ¿no? Entonces estamos siempre actualizando este momento. Bueno, aparte del Mateus tenemos los músicos que también Los juveniles. están muy presentes en general, ¿no? Los 18. Acordeón, el ganzá, que es como un sonajero, una maraca, el triángulo y una caja, un tambor. ¿Y por qué este grupo, no? Porque es un grupo musical completo, porque la música es muy, muy importante. La música, yo diría que es 40% del espectáculo.
tiene la función de llamar a la gente el inicio del espectáculo, de unir una escena con la otra, y hay muchas músicas que son específicas de algunos personajes principales. Entonces, muchas veces, antes de este personaje subir a la escena, la música lo anuncia antes, ¿no? Entonces, la música tiene una función muy, muy importante. Bueno, ¿podemos pasar? Antes de entrar en esto, quería hablar un poco de la estructura, no importa, después voltamos ahí. La estructura del espectáculo de Mamulengo. Hay algunos, vamos pasar à frente, que eu acho que é mais importante falar disso antes, depois volvemos. Aí. Então, a estrutura do espetáculo. Há tipo de Mamulengo, que é mais da nova geração, mas também em alguns lugares que são os mamulengueiros solo, porque mesmo de antes, há alguns titiriteiros que faziam seu trabalho praticamente solo, com o Mateus e ele. Então, em geral, quando ele apresenta uma única história, não com um enredo completo, com início, meio e fim. Pero a maioria de estes mamulengueiros que estou falando, que têm seu grupo completo, está com esta orquestra, este teatro é formado de várias cenas. Não sei como poderia, como a revista era um tipo de teatro que tinha muito em França, no século XIX, aqui também, não? Que são vários actos, uma cena de baile, um poema, Então, o Mamulengo de ali é muito assim, porque há algumas cenas que são completas, que são como uma história que conta, tem personagem, tem conflito, resolução do conflito e tal, acaba. Há outras cenas que, por exemplo, é um baile, subem 4 muñecas que bailam muito lindamente com a escena com a música e tal. Há outros, atraído aqui os violeiros, não? Sí. Se querem ensinar. Há outros que, por exemplo, subem 2 guitarristas e que fazem como uma disputa de versos, uma disputa verbal, que isto é muito conectado com as tradições medievais da Europa, que havia muitos os cancioneiros que tocam e fazem uma disputa de... Si es aquí, de versos. Conversa, lo que sea, de tal, pero la cuestión que él tiene un compañero que toca y esto sería de varilla, ¿no? Pues sería excepción porque no hay muchos de varilla. Este, por ejemplo, debe tener ¿cuántos años? 60. Por ahí, ¿no? Entonces, para representar todo esse universo, imagina, estes maestros antes, agora já não creio mais, a duração, o espetáculo poderia chegar a durar 6 horas, 7 horas. Eu fui com o maestro Zé Lopes uma vez a uma torre que estava sendo festividades e todo, e chegamos ali às 8 da noite, começou o espetáculo. Às 3 me fui a dormir, porque eu não podia mais, estava cansadíssimo, e continuava. Porque, como é um grupo grande, tem ajudante, o contramaestro, vão revezando a gente que está na cena, haciendo. Então, um descansa, o outro continua, mais outros 2, e por aí vai, e o espetáculo durava. Hoje em dia é mais raro que isso passe. Pero pode passar muito, tá? Como 3 horas de duração, todavía há alguns específicos, não? E estes personagens estão em 3 categorias: os humanos, os animais e os sobrenaturais.
todo espectáculo de Mamulengo tiene estos personajes de estos tres grupos, ¿no? Y los humanos están representados como raza, ¿no? Por edad, por género y, bueno, y también por clase social. Entonces, hay grupos que representan, por pasar, estos tres, ¿no? Aquí, por ejemplo, este títere tan pequeñito es el héroe es un héroe muy importante en muchos espectáculos de Mamulengo, ¿no? Está siempre peleando. En este, por ejemplo, esta es su mujer que está embarazada y va a dar a luz. Y la mujer puede ver que es blanca y es hija de un terrateniente y que se enamoran. Y el padre no quiere de forma ninguna porque, además de ser un vaquero pobre, es negro. Pero al final él conquista, los dos huyen y, bueno, y la historia acontece, ¿no? Podemos pasar. Ahí hay los trabajadores, ¿no? Aquí es un leñador y esta una señora que vende, una ambulante que vende comida, ¿no? Podemos pasar. Las autoridades, aquí están los latifundistas, dos, ¿ven? Con la ropita, todo, el policía, el cura, son solo algunos ejemplos. Y después también tenemos aquí, pueden ver al final. Y bueno, las personajes femeninas, las viudas pícaras, que son las viudas que son muy pícaras, son muy siempre, y también lujuriosas, podemos pasar. Las jóvenes guapas, que también están siempre muy guapas, pero son guapas para las señoras y ver siempre son muchos también de baile y todo. Podemos pasar. Los sobrenaturales, el diablo y la muerte, y que también están muy presentes. Hay muchos tipos de diablo y formas de muerte. Por ejemplo, este hueco originalmente ponía fuego, o como los del circo, ¿no? Que ponen para asustar a la gente, ¿no? Vampiros y también otros seres sobrenaturales, ¿no? Aquí tiene tres faces, caras. Aquí veremos dos caras, hay una tercera de la otra parte. Hecho con piel de cordero, ¿no? De cordero o de caballo, no sé, pero creo que de cordero, sí. Vale. Porque los animales, ¿no? Aquí tenemos un perro y una cabra, aquí tenemos más también. La culebra es muy presente, que muchas veces también se parece a un crocodilo, ¿no? Y podemos pasar. Y bueno, y el buey, que también aquí tenemos uno. Bueno, los muñecos en su mayoría son hechos con madera, ¿no? Tienen principalmente la parte, ¿no?, de arriba y los brazos, los partes de la mano y los pies. Y en el medio tiene pano, tiene tejido y estos cuando son enteros. Los de guantes tienen la cabeza y las manos de madera. El resto es la propia guante. ¿Pueden pasar? Y también esto que los usaban principalmente los de antes, muchos diferentes tipos de material. Esto, por ejemplo, peles de animal, siempre para representar, porque como viví en los contextos rurales, es lo que tenía en la mano, ¿no? Hoy en día muchos usan en vez de pieles de animal lo que es la lana, el propio tejido, ¿no?, que tiene esta misma textura. Materiales también industriales también son muy utilizados, ¿no? Podemos pasar. De tejido. Entonces, para ver que tiene una diversidad muy grande.
aquí son algunos de guante, también varas y varillas. Este, por ejemplo, el guante. ¿Por qué, Marco, te pregunto, tú que eres un titiritero muy antiguo, por qué el guante es más presente? El guante, bueno, es más presente porque es más, transmite más, ¿no? El guante es el más próximo a nosotros, ¿no? Pones un guante y es más fácil todo, transmitir gestos, movimiento, caminar, hablar, sorprenderse, es el más con el que más relación tenemos, ¿no? Una marioneta, pues sí, es muy complicado hacer un espectáculo de marioneta de 50 minutos con una dramaturgia porque es muy complicado. La marioneta por eso son actos más cortos, cuando eres marionetista tiene actos más cortos, 5 minutos, 10 minutos, el guante transmite mucho más, es más fácil echarte a dormir, y tiene un gestual, sorprenderse, el gestual, todo es más, es más cercano, por lo tanto transmite mucho más. Y otros tipos, varas y varillas, son más utilizados para bailes, para escenas cómicas. Por ejemplo, es como un payaso, pone de pata arriba, abre las piernas. Las piernas se abren mucho, ¿no? Las piernas cuando las abres se llegan a abrir así. Entonces, pues igual hay una persona que estaba bailando con él y él mueve las piernas y las abre así. Entonces, claro, y esto, claro, la gente provoca la risa, ¿no? La sorpresa. Y todo pueden pasar. Y pues algunos son de corpo inteiro, de madera, interesante que en general son las autoridades, como si las autoridades fuesen más rígidas, ¿no? Entonces es muy interesante porque son así. Y por último tenemos también los mecánicos, que son títeres que no hablan. Son títeres que hacen movimientos repetitivos en la escena, ¿no? Porque están más diciendo del contexto. Por ejemplo, en un contexto de fiesta hay un trío que están casi representando los músicos que estaban afuera. Se mueve con una pequeña rueda que va a un mecanismo simple y con la rueda se mueve y pues uno toca, el otro toca y el otro toca, ¿no? Y como aquí también, que es un mecánico, ¿no? Que está... Entonces, en general, estos títeres no hablan mucho, es más para este contexto, ¿no? Podemos pasar. Bueno, ya hablé de la estructura y, bueno, llegamos también entonces a estas conexiones con Europa. Porque ¿cómo llega este títeres? ¿Cómo nace este títeres ali en el interior de Brasil, ¿no? Porque tienen una fuerza muy grande, llega a reunir mucha gente y sobrevive hasta hoy, ¿no? Y tiene una fuerza muy grande. Este títeres son patrimonio inmaterial de Brasil, que fue reconocido por el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, el IFAN, que hace parte del instituto donde tenemos tanto el patrimonio material, las iglesias, la ciudad, como todos los patrimonios inmateriales, que son las formas, las fiestas, y los títeres, estos títeres de Mamulengo fueron considerados patrimonio, ¿no? Inmateriales. Fue un inventario que hicimos, yo coordené este inventario, fueron 5 años de investigación que andamos por el interior, hablando con los maestros, haciendo entrevistas, y de ahí también fuimos entendiendo muchas cosas, ¿no? Porque no había mucha cosa escrita sobre estas tradiciones. Entonces esta convivencia fue muy importante. Y bueno, hay un primer investigador en Brasil que fue Emílio Borba Filho, que en los años 50 del siglo pasado hice muchas investigaciones con los maestros de esta época y dejó un libro muy precioso sobre este teatro de Mamulengo. Y él habla que el Mamulengo, en su teoría, el Mamulengo ha empezado a partir de los belenes. Porque, vamos a pasar aquí ¿no? Este es un Belén moderno, pero los belenes fueron llevados a Brasil por los franciscanos.
y había muchísima representación, como aquí también, ¿no? Como España, como en Italia, en Portugal, en todos los países latinos, donde la Iglesia Católica tenía tiene una fuerza muy grande, estos belenes están muy presentes. Entonces, para Hermílio Borba Filho, el teatro de títeres, el Mamulengo, teria nascido aí. E é interessante porque, podemos passar, não? Em Polônia, que também é um país muito católico, não? Havia belenes portáteis que, ves, abaixo aí uma tela, aqui, não? Aqui abaixo, um pano, não? Há um pano e aqui tem um nome que está segurando e por abaixo havia alguns manipuladores que moviam as figuras. E em Espanha temos Belém, dois Belenes assim, que são o Belém de... aqui é só para ter um pouco mais cerca. Essas figuras então passaram a ser animadas. E em Espanha temos que é o Belém de Tiricite de Alcoy. Não sei se já ouviram falar. É uma coisa impressionante, fuimos a verlo. Sí, 2 a 3 pisos así, grande como, bueno, pues de columna a columna y todo el ancho así. Entonces ahí, pues, no sé cuánto, 20 personas por debajo, moviendo por ranuras, por calle, mueve aquí, todo. ¿Ves aquí que hay una... Ah, sí, ahí mueve las ranuras. A ranura, aquí también. Entonces, todo anda por aquí y claro, aquí ya tiene varios otros contextos que ver. Aquí hay un cura, una iglesia y hablan del nacimiento de Cristo, pero mezclado con la vida cotidiana. ¿Ve? Hay gente trabajando aquí, hay unas señoras y bueno, mezcla. Ya no es solamente la escena del nacimiento de Cristo, pero el nacimiento dentro de un contexto mayor, de una vila y todo, ¿no? Y entonces para Borba Filho, el Mamulengo nació de ahí. Pero yo creo que no fue solo de ahí, porque paralelo cuando esto tenemos la primera noticia, en Europa ya había una tradición de títeres de guante populares que no tenía nada que ver con la iglesia, que ya era fortísima, ¿no? Que, ¿podemos pasar? Que son las tradiciones profanas, que no tienen que ver con la iglesia, no tienen que ver con temática del nacimiento de Cristo, que son los titiriteros itinerantes. Estos... todo empezó, al que parece, con Puccinella, que era un personaje de la Comedia dell'arte. La Comedia dell'arte eran artistas populares del siglo XV que iban de pueblo en pueblo presentando sus espectáculos, que no eran de títeres, eran con actores y con máscaras. Arlequim, El Pierrot, Colombina, Puccinella eram personagens. Pero por algum motivo, o personagem Puccinella transformou em um títere e foi muitíssimo famoso em Itália. E de Itália começou a circular por todo o mundo. Iba, não, os titiriteiros ambulantes, iba de país em país, necessitavam sobreviver. Em general, tinha só uma obra. Então, se tu não haces uma obra no mesmo lugar, há que cambiar de lugar para diferentes públicos, não? Então, este tipo influenciou muito o teatro de títeres em Europa, o teatro de guante. Então, temos, por exemplo, em Portugal, os Robertos, porque é sempre uma mescla deste personagem com os personagens locais. Então, tanto em Portugal como em Espanha, há muitas touradas, não? As touradas. Então, este personagem, Puccinella, foi muito parecido com o Roberto, que é um personagem que tem um buey, que tem um touro, que pelea com o touro,
Y así también en España, con lo Cristovita, que también hay escenas de él con el toro, como hay Punch and Judy en Inglaterra, Petrushka en Rusia, el Guignol en Francia. Todos tienen cosas muy parecidas, ¿no? En general, un nariz grande como Puccinella y también siempre de guante, con la misma estructura que del mamulengo. Y una cosa muy popular de calle, por ejemplo, es un títere de capote. ¿Ve? Hay dos, uno que está detrás, que también es ¿no? Titiriteros ambulantes. Puede pasar. Estos títeres de porta, que era muy común en Lisboa, esto en el siglo XVII. ¿Ve? Hay una puerta, una tela tendida de una parte a otra, y por detrás un diablo, un hombre con una cachiporra, que esto también es muy interesante porque la cachiporra está muy presente, la lucha, que también está muy presente en el mamulengo. A veces el mamulengo, la cachiporra, es más que cachiporra, es un cuchillo, ¿no? Los títeres son más violentos, ¿no? Y también el titiritero solo, también con este personaje, siempre tiene este nariz pontudo. ¿Cuál es estos personajes hacen? Esto que hablaba antes del mamulengo, siempre subverten el poder, porque también todos estos, Panchi, Roberto, tal, siempre están en lucha con los poderosos y también en lucha con la muerte. Como decía, esta escena de Puccinella que es genial, ¿no? La muerte llega para, venir para llevarlo, y tú tienes que poner tu cabeza en la horca. Tiene una horca y Puccinella pone la cabeza fuera de la agujero. Ay, no, tiene que poner su cabeza ahí, y él pone fuera la muerte, y ahí él dice a muerte, bueno, enséñame cómo es que tengo que hacer. Ahí la muerte pone la cabeza y él mata la muerte, ¿no? Y se torna inmortal. Esto tiene una escena. Entonces, estas cosas son muy presentes también en el teatro de Brasil, en el mamulengo. Y mucha presencia también de personajes muy parecidos, como la culebra, que también está muy presente en las tradiciones de Europa, esta cosa del cura, también de la autoridad. Y ahora también en Brasil hay muchas escenas que tienen conexión con la Navidad, con el nacimiento de Cristo, con los belenes. Por lo tanto, en mi concepción, es una mezcla de estas, ¿no? A veces uno dice, porque tenemos más noticias de las cosas que están conectadas con la iglesia, porque la iglesia dejaba escrito. Había siempre gente que escribía, que dejaba documentación. Y las tradiciones populares, no. Es una cosa popular, y entonces muchas veces los documentos son mucho más difíciles de encontrar, porque no hay registros, ¿no? Pero si uno mira y empieza a ver, vas a ver la presencia también muy fuerte de estas tradiciones, ¿no? Esto que digo, que son las dos tradiciones, que estoy hablando de estas dos tradiciones europeas, porque claro, en mamulengo hay una fortísima influencia de África, porque Brasil tiene una presencia africana impresionante, ¿no? A partir de los esclavizados que fueron llevados a trabajar allí, en la cana de azúcar, en las minas de oro, plata, diamantes, y que aportaron en Brasil una fuerza muy grande cultural, a través de la música, de la propia lengua, aunque hablemos portugués, ¿no? De los colonizadores portugueses, pero la forma que hablamos es muy distinta, porque tiene una gran influencia, no solo
de vocábulos, pero de sonoridad con las lenguas africanas. Y eso también está muy presente en la cena. Pero hoy, como estoy hablando aquí en Europa, hice este recorte porque si no tendríamos que hablar mucho más, ¿no? ¿Ah? Y la última es, ¿ves? Esta, por ejemplo, es una escena, ¿ves el torito allí? Allí la cabeza es una escena de un títere aquí en España, que ya tiene la presencia de un toro, allí también un con cachiporra, que es una forma, ¿no? de lucha, ¿no? De estas tensiones que ocurren en la escena. Bueno, ya, si queremos, no sé. Muestro